Bienvenido, hoy veremos un viaje en bus norte de Puerto Montt a Santiago. Espero que lo disfruten mucho. Soy Eric Pizarro y lo pasaremos muy bien juntos. Sábado 23 de mayo 2026. Estoy en el terminal de buses de Puerto Montt en medio de un fin de semana largo, porque el día 21 acá en Chile es feriado y cayó jueves. Mucha gente viajó en estos días a distintas partes y había muchos buses, mucha gente, muchas personas viajando, incluyéndome. Estaba divertido para ver los buses acá. Yo me quedé mirando hasta que llegó el bus de nuestro viaje, la actual unidad 226 de Bus Norte. Muy bonito bus. Qué nostalgia ver este bus, está muy bonito y bien cuidado. Tenía que volver a Santiago y elegí uno de estos Marco Polo G7 con chasis Volvo de Bus Norte. Fui uno de los primeros pasajeros en subir, para variar, un bus salón cama. Mi asiento es el 22, bien atrás. El panorámico estaba ocupado. Los asientos súper cómodos, con un muy buen espacio y una excelente reclinación. El bus está súper bien cuidado por dentro. Da gusto verlo realmente. Ahí está mi número de asiento, 22. Recliné el asiento completo para que lo vean. Son como 1000 kilómetros que voy a viajar en este bus, pero así, claro que es muy cómodo, rico para viajar. Este es el botón de la reclinación, hay que apretarlo hasta el fondo y cargar la espalda hacia atrás. Muchas gracias por ver y disfrutar conmigo de estas cosas, de verdad. Muchas gracias por la sintonía. En el costado tengo posavasos, abajo está la calefacción del bus. Arriba de mi cabeza tengo aire acondicionado, luz de lectura y también hay puertos USB para cargar dispositivos. Yo lo probé y funcionaba bien. Pasó la prueba de la blancura, como dirían por ahí. Los asientos vienen con cortinas de privacidad. Son cortinas sencillas, pero maravilloso. Así se ve la perspectiva o vista desde mi asiento. Y tengo bastante espacio. Yo mido 1,70 m como referencia. Y acá vemos el espacio con el reposapiernas puesto. De verdad, súper bueno, súper cómodo. En la parte de arriba también podemos dejar bultos, aunque yo personalmente nunca dejo mis cosas ahí. Donde mis ojos te vean, como dicen popularmente las mamás y abuelas. Para embarcar, mostré mi pasaje en el celular. Por la fecha me costó como 46.000 pesos. $51, una cosa así. 19:30, horario cumplido y salimos desde el terminal de buses de Puerto Montt. Muy bonitos buses los que hay. Como es otoño, salimos de noche. No veremos mucho en este viaje. En verano es más entretenido. Aló. Dijo ya. El asistente pasó revisando pasajes y tomando los datos personales. Eso casi nunca lo muestro, pero en todos los buses es así. Generalmente te preguntan el nombre, el route,
el lugar donde vas a bajar, un teléfono de emergencia, y eso va a una nómina que se deja en Carabineros. En todos los buses en Chile es así. Ustedes no lo pueden ver, pero está súper rico, calientito, con la calefacción del bus. Afuera hace mucho frío, pero en el bus estaba súper agradable. Y para mí, que disfruto de estas cosas, escuchar este bus Volvo y descansar durmiendo aquí es un placer. Gracias Dios por estos placeres y porque les puedo compartir estas aventuritas medias locas. De paradas nocturnas solo tuvimos dos. Paramos en Osorno, otra de las ciudades importantes de esta región del sur de Chile. De hecho, Bus Norte es originalmente de Osorno. Y este horario tenía pasada por La Unión, otra ciudad pequeñita. También paramos en el terminal de La Unión, donde el bus quedó casi lleno. Y este bus especial tiene baño en el segundo piso, cosa que casi ya no se ve. El baño por dentro tiene lo clásico de los baños de los buses. Es un poco más amplio que el baño en el primer piso. Se nota, hay más espacio. Y esto es algo que ha ido desapareciendo, porque las empresas de buses prefieren tener asientos y no perder ese espacio en otro baño. Este bus fue de Cruz del Sur originalmente, y sus primeros buses de 2 pisos venían con esta configuración. Y yo compré el pasaje en este bus sabiendo esto. Sabía que me tocaría uno de estos buses ex Cruz del Sur. El servicio de Bus Norte incluye una frazada. Es una frazada azul, un poco delgadita, pero funcional y cómoda. Para el viaje está súper bien. Yo ya estaba empezando a cabecear, a querer dormir. Ay, ay, ay. Buenas noches, queridos. Del mapa son 1050 kilómetros y casi 13 horas de viaje entre Puerto Montt y Santiago, con las paradas de este bus. Estamos viajando en un bus de 2 pisos, Marco Polo Paradiso 1800 de DG7, chasis Volvo de fines de 2014, con 39 asientos salón cama, 27 arriba y 12 abajo, y un baño en cada piso. Yo estoy viajando en el asiento 22. Bus Norte y GES Viajes en la práctica están trabajando hoy con 6 buses. Un par de Modaza Zeus 3 Scania originales de Bus Norte, salón cama de 43 asientos. Hay 2 Marco Polo G7 Scania que fueron de ETM, también salón cama de 43. Y hay 2 Marco Polo G7 Volvo que fueron de Cruz del Sur, salón cama de 39 asientos. Justo hace un año le hice una foto al bus de nuestro viaje, bajo la lluvia en Santiago, se veía muy bonito. Tengo un video viajando en el antiguo servicio Cama Suite 180 grados de Bus Norte. Era una maravilla, los años mozos de la empresa. Y les hice una tabla con parte de la flota histórica de Bus Norte, en qué empresa está cada bus. De rutas, para junio 2026, Bus Norte y GES Viajes están trabajando 2 horarios, entre Santiago y Puerto Montt, con distintas paradas. Hice la tabla con los precios de todas las empresas de buses, precios actuales, junio 2026. Puedes tomarle un pantallazo y cuando tengas que comprar pasajes en esta ruta, te vas a dar cuenta si están caros, baratos, qué otras empresas te pueden gustar.
Mi pasaje lo compré en recorrido.cl. Yo casi todos mis pasajes los compro por internet. Así también voy comparando y estudiando los precios. Aunque yo soy un pasajero muy infiel. Viajo muy pocas veces en la misma empresa. Una vez que eliges tu asiento y llenas tus datos personales, el pasaje te llega al correo electrónico y puedes mostrar el PDF en tu celular o llevarlo impreso. Eso es todo. En mi viaje por Japón y otros países, para tener internet ilimitado, usé la eSIM de la Fly. No me pagan por la mención, pero sí tengo un código de descuento y si lo usas al momento de pagar me llega una pequeña comisión. Si te sirve, genial, porque de verdad a mí me funcionó súper bien. En medio de la oscuridad y la niebla, el bus entró a Rancagua para ir al terminal O'Higgins. Es de las pocas empresas que entra a Rancagua a este terminal. La mayoría pasa de largo y paran en la carretera. Aquí vamos, ya van como 900 kilómetros disfrutando el viaje. A mí me cuesta dormir a veces, lo reconozco. Entonces me tranquiliza y me alegra que sea un viaje tan largo, porque yo sé que en algún momento voy a poder dormir y voy a descansar. El viernes viajé en Cruz del Sur, el 836 de Santiago a Puerto Montt. Llegué el sábado en la mañana a Puerto Montt y fui a Puerto Montt para tomar el tren del recuerdo. Hubo un viaje especial inédito de Puerto Montt a Frutillar, pasando por Puerto Varas y Yanquihue, y obvio, apenas supe yo compré el pasaje y me vine. Poder viajar en tren a orillas del lago Yanquihue me parece demasiado lindo como idea y tenía que venir. La vida es para disfrutarla, en la medida de que se pueda disfrutar, por supuesto, y yo trato de tener estos momentos gratos. Y en la noche de ese mismo sábado me devolví en el bus norte, que es lo que están viendo en este episodio. Puede sonar muy cansador, pero para mí es divertido. Qué bonito haber hecho esto. Yo seguí durmiendo, ya ustedes saben por qué estaba tan cansado. Y a ratitos veía hacia afuera, pero había mucha niebla y mucho frío. En el sector sur de Santiago, el bus paró en Colón, San Bernardo, para ir dejando pasajeros. Justo mi asiento está arriba de la bodega del bus, donde guarda las maletas. ¡Oh, un Taebus! Me trae bonitos recuerdos de algunos viajes. Eso también trabajan, Santiago, Puerto Montt. Santiago, justo ese día sábado, el día anterior, tuvo el día más frío en muchos años, hasta 7 grados Celsius. Creo que todo el día hubo niebla y no despejó nunca. Irónico, porque Puerto Montt, que es más frío y lluvioso, estuvo súper agradable. Ese día domingo, Santiago seguía con la misma niebla espesa y fría del día anterior. Terminal sur de Santiago, se ven algunos buses y todavía la niebla. Así es viajar en el otoño e invierno, frío, nieblas, lluvias. Mucha gente me ve desde otros países. El otoño y el invierno tienen su belleza acá en Chile, hay partes muy bonitas, pero si quieres disfrutar más de los paisajes, es mejor venir en primavera y verano, de vacaciones, especialmente con el horario de verano, que hay muchas horas de luz. En verano habríamos salido con luz de sol. Al final, y en los links, les compartiré otros viajes de primavera y verano donde pueden disfrutar mejor del paisaje.
Y justo llegó el bus que vimos antes. El bus rojito, muy bonito. Muchas gracias, querido bus, por este viaje tan agradable y cómodo. Primer viaje que grabo en un bus con esta configuración. Es bonito poder mostrarles un bus diferente y que desde el comienzo fue pensado para ser muy cómodo. Es y sigue siendo muy cómodo. Ahí está el otro baño de bus, la puerta de la tripulación a la derecha. Y estos son los 12 asientos, salón cama, iguales a los del segundo piso. Bonito bus de Bus Norte, la actual unidad 226. En Cruz del Sur yo viajé en el bus 713 y allí este bus era el 714. He viajado los hermanitos 713 y 714. Gracias a la tripulación también por el viaje. Llegamos todos bien, sanos y salvos, bien atendidos, así que agradecido. Horario de salida, Talca, adelante 33. Gracias por la sintonía y que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Ya nos veremos en más videos y aventuras. ¡Chau!